Padre amado, te damos toda la gloria y la honra. Nosotros también queremos tener una mente informada con la verdad y un corazón ardiendo con la verdad. No es un asunto de intelecto colosal, es un corazón rendido ante ti. Y para hacer eso, dependemos únicamente de tu Espíritu Santo, obrando de manera poderosa en cada corazón. Dios mío, obra hoy, dejándonos ver claramente la verdad, afectando nuestras emociones y transformando nuestras disposiciones para que al salir de este lugar seamos llenos del conocimiento de Dios, dispuestos a obedecer todo lo que tú nos enseñas. Oh bendito Cristo, muestra tu gloria clara y radiante. La luna es bella, el sol es más bello, pero tú brillas más, tu luz es más profunda, tu luz es más intensa, ilumina cada corazón en este lugar. Dios mío, ayúdanos, Señor. Nos humillamos ante ti y te pedimos que ese rocío temprano y tardío que alegraba los campos de Israel caiga como una lluvia de gracia en este lugar, alegrando los corazones en esta mañana, para que tu pueblo cante, se goce en ti y abrace tu corazón eternamente. Te lo pedimos, Dios mío. Oro por aquellos que hoy vienen con preguntas, que quizás están bien informados, están bien equipados con los dogmas y las doctrinas de la iglesia, pero dicen, falta algo en mi corazón. Sé, pero mi corazón no está ardiendo. Mi corazón no está ardiendo de amor y afecto por ese bendito Salvador. Oro especialmente por ellos, para que tu Espíritu Santo los toque, te amen cada día más y te sirvan cada día mejor. Oro por todos nosotros, para que tu verdad hable a nuestras vidas, más fuerte que cualquier conciencia que pueda haber en este lugar. Que la voz del profeta se levante hoy y sacuda las mentes más duras de este lugar. Oh Dios mío, muéstranos tu gloria. Amén y amén y amén. Querido hermano, vamos al libro de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Vamos a leerlo, ¿no? No solamente es muy conocido nuestro pasaje, pero además también tiene ciertas características particulares. Tenemos un diálogo entre dos maestros de alto nivel. Bien, eso es importante. Estamos husmeando la conversación de dos hombres con mucho conocimiento. Por lo tanto, aquello que parece tonto ante los ojos, más bien nos deja a nosotros tontos ante la verdad que esconde. Así que el Señor nos ayude. Leamos juntos nuevamente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O como dice otra versión, ¿cómo puede ser esto posible? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Permítame repetir eso. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermanos, lo que tenemos frente a nosotros es por mucho el capítulo más importante de toda la Biblia. No hay duda de eso. Repito, es el capítulo más importante de toda la Biblia. De hecho, el Señor Jesús usa la frase de cierto os digo 3 veces en esa conversación. Amén, amén, ya hablaremos de eso. Lo cierto es que entre las líneas de este capítulo se dibuja el elemento fundamental que se levanta como un inmenso muro para dividir a aquellos que son cristianos de los que no son cristianos, a los vivos de los muertos, a los benditos de los malditos, aquellos que han alcanzado misericordia de los que están bajo la ardiente ira de Dios. Ese es el elemento fundamental que vemos en este capítulo. Es lo que hace la diferencia en todo, por todo y para todo. Este elemento fundamental diferencia a los convertidos de los condenados, a los que van al cielo, de los que van al infierno. Me refiero a no otro elemento que el nuevo nacimiento. Y déjeme decirle esto temprano en esta mañana. Ignorar este tema del nuevo nacimiento, malinterpretarlo, nos costará absolutamente todo. El hombre puede ignorar mucho acerca de cómo funciona la mecánica de su auto o de su carro, ¿verdad? Él puede ignorar todo lo que sucede debajo del capó y aún así hacer uso de ese auto, ponerlo en marcha y desplazarse por todo lugar. Pero si ese hombre descuida o desconoce cómo se enciende ese carro, definitivamente no irá a ninguna parte. El hombre puede pasar por inadvertido, ignorar los elementos de la fe, las confesiones, los catecismos, los grandes debates teológicos, inclusive muchas de las doctrinas. Pero si ignora esta, abusa de esta, definitivamente no llegará a ninguna parte. Por eso es tan urgente y tan decisivo este sermón o este mensaje o estos versículos, no solamente para aquellos que ya son creyentes, sino para aquellos que no son creyentes o aquellos incluso que creen ser creyentes. La pregunta para nosotros entonces es, ¿vamos a ignorar esta verdad? ¿Es responsable decir esta mañana, voy a darla por sentado, eso es escuela dominical básica? ¿Desafiaremos la escritura con altanería y prepotencia al decir, esto no es para mí?
Escucha atentamente el mensaje. Escucha atentamente el mensaje. El argumento que le quiero traer o la tesis que quiero que usted se lleve en su corazón en este día es el siguiente. Nacer de nuevo es la necesidad más grande del hombre. Nacer de nuevo es la necesidad más grande del hombre. Señores, la necesidad más grande que todos tenemos en este lugar es nacer de nuevo. No hay otra. No hay otra. Vamos a ver la enseñanza de esta mañana básicamente dividida en 4 puntos. Vamos a hablar acerca de un hombre, ese será nuestro primer punto, que no ha nacido de nuevo. Ese será un gran ejemplo para nosotros. Vamos a ver, número 2, la necesidad universal de nacer de nuevo. Número 3, la naturaleza del nuevo nacimiento. Número 4, el evangelio y el nuevo nacimiento. Y voy a hacer una conclusión aplicativa para todos nosotros en esta mañana. El título de mi sermón, como usted ya se imaginará, no es otro que tu necesidad más grande. ¿Sabe que había titulado esta enseñanza La necesidad más grande? Pero creo que no estaba poniendo el punto sobre la I. Hay alguien en esta mañana que tiene una necesidad más grande. De parte del Señor te digo, tu necesidad más grande es nacer de nuevo. No la de tu vecino, no la del que está delante. Tu necesidad más grande es nacer de nuevo. Pasemos a nuestro primer punto. Vamos a hablar del ejemplo de un hombre con una fe superficial. Con toda intención, el hermano Junior leyó una parte del capítulo 2 y la unió con el capítulo 3 porque Juan de manera magistral ha hecho eso. Usted se dio cuenta, ¿verdad? Mire lo que hace Juan. Juan dice que a partir de las señales que Jesús había hecho, muchos creyeron en él, creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. En otras palabras, Jesús no creía en ellos. Así lo dice en griego. En griego dice, ellos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Usted cree en Jesús? Muy bien. La pregunta buena sería, ¿y cree Jesús en ti? Es una pregunta rara, pero deberíamos hacérnosla. Entonces, dice Juan que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que pensaba o había en el corazón del hombre, porque él lo sabía, él sabía lo que había dentro de cada hombre. Acto seguido, tenemos a un hombre que va a visitar a Jesús. Es como si Juan estuviera diciendo, lo que les acabo de decir, se los voy a demostrar. Y nos introduce a través de la visita de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Permítame hablarle un poco acerca de Nicodemo. Contexto para todos. En los tiempos de Jesús, había un grupo de judíos que consideraban el Pentateuco, ese grupo de los 5 libros de la ley, como lo más sagrado que ellos podían tener. Consideraban que en el Pentateuco estaban contenidos todas las leyes leyes y principios que el pueblo necesitaba para vivir bien y tener éxito en todas las tareas que ellos fueran a llevar a cabo. En tal sentido, este grupo de judíos no se conformaron con los principios generales expuestos en la palabra, sino que tenían que ir con una actitud meticulosa a los particulares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos esta ley del Señor que habla sobre guardar el sábado, el día de reposo, ¿verdad? Decía que no tenían que trabajar ni ellos, ni sus empleados, nada. Eso era lo que decía, pero ellos no se conformaban con eso. Ellos iban a fondo y comenzaron a definir qué era trabajo y qué era no trabajo. Y se encontraron con ejemplos como por ejemplo el tema de los nudos, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, ¿hacer un nudo es trabajo o no es trabajo? Bueno, bien, si hacemos el nudo con las 2 manos es trabajo. Si hacemos el nudo con una mano no es trabajo. Entonces, amarrar un bote el día de reposo era trabajo, pero abrocharse las sandalias no era trabajo. Y así, imagínese, por cada ley de Dios
una actitud como esta. Ellos llenaron y llenaron esto que llaman el Mishnah judío de una serie de artículos y artículos. Eso era increíble, hermanos. Bueno, estos hombres se les llamaba los escribas y esa era la tarea principal de ellos. Pero habían personas que se encargaban de agarrar ese reglamento inagotable de normas y consagrar sus vidas para cumplirlas. A ellos se les llamaba los fariseos. Los fariseos, que el nombre significa básicamente los apartados, era un grupo muy exclusivo dentro de la comunidad judía. Los historiadores dicen que nunca llegó a pasar el número de 6,000. Pero eran tan piadosos y tomaban tan en serio la ley de Moisés y las tradiciones que tenían una altísima reputación dentro del pueblo de Dios. Ahora bien, dentro de este grupo ya selectísimo, como usted se habrá dado cuenta, algunos de ellos formaban parte de otro grupo, conocido como el grupo de los 70. Este grupo de los 70 formaban parte de lo que nosotros llamaríamos hoy la Corte Suprema de Justicia, llamado Sanedrín. Ahí estaban los 70 ancianos más importantes e influyentes de su tiempo, los maestros más destacados, regulando todos los asuntos de la religión del pueblo. Dentro de esos 70 hombres tenemos a un hombre llamado Nicodemo, que según Jesús lo llamó el maestro de Israel. O sea que tenemos a un hombre de la talla de Gamaliel o de Saulo de Tarso o de algún gran judío prominente viniendo a los pies de este joven ministro, carpintero de oficio y sin educación formal. Por cierto, Nicodemo significa victorioso entre el pueblo. Nico, victoria, demo, pueblo. Entonces no era cualquier hombre, era un hombre victorioso que resaltaba entre el pueblo. Y presumimos que era un hombre muy rico porque cuando tuvieron que sepultar a Jesús, la cantidad de ungüento que llevó, solo un hombre muy adinerado podía hacerlo. Aquí tenemos a este hombre, ese es el hombre de nuestra historia, ¿verdad? Viene a Jesús con todo este título, con toda esta poderosa posición y alcurnia, pero había algo en el corazón de estos hombres, o mejor dicho, de este hombre, que necesitó ir a donde Jesús. Bueno, se han planteado muchas posibilidades. Puede ser que haya ido simplemente para debatir, puede ser que haya ido solo para aconsejar, pero también puede ser el caso, y es la postura de este servidor, que este hombre con todos los honores que tenía y con toda la observancia estricta de la ley, había un vacío en su alma que seguramente él no identificaba, pero que lo guió hasta donde estaba nuestro Señor. Recuerde que Juan acaba de decir que Jesús sabe lo que había en el corazón del hombre. No tenía necesidad de que nadie le explicara. Jesús es el arquitecto del alma, por lo tanto entiende el alma más allá de lo que usted y yo podemos entenderla. Hay preguntas en nuestra alma que nosotros no logramos codificar o decodificar, no comprendemos, pero el Señor Jesús sí. Lo cierto es que Juan nos dice que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Bueno, primero no tenía fe para ir de día, eso está correcto, pero aquí pueden haber dos posibilidades por la que ese dato esté allí. Número uno, porque las grandes y profundas conversaciones teológicas entre rabinos se daba en la noche, en la tranquilidad de la noche. Entonces Juan nos está diciendo Nicodemo tenía un interés profundo y un respeto profundo por la teología del Señor. O número dos, porque Nicodemo tenía miedo de que el Sanedrín judío lo descubriera y lo viera asociándose con este joven carpintero. Sea cual sea la causa, tenemos un hombre con un corazón lleno de preguntas, muy prominente, que se acerca a Jesús y le dice lo siguiente: Rabí, ¿verdad? Lo ve ahí en su texto. Rabí,
Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Rabí es un título de respeto, ¿cierto? Y que venga de los labios de Nicodemo le imprime mucho más respeto. Rabí, mi maestro. Así que él está diciéndole de entrada a Nicodemo que lo considera alguien valioso e importante. Lo reconoce como alguien digno de ser reverenciado y de ser honrado. Eso es una buena señal para Nicodemo. Luego, Nicodemo le dice lo siguiente: sabemos, y ahí ya tenemos un pequeño problema con Nicodemo, porque no habla en singular, no habla de su propia fe personal, habla de algo corporativo, ¿verdad? Dice, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Bueno, es como si más o menos Nicodemo le estuviera diciendo, bueno, hemos analizado ese ministerio tuyo, ¿verdad? Hemos visto las cosas que estás haciendo, hemos analizado yo y un grupo de hombres como yo, y definitivamente hemos llegado a esta conclusión. Tú eres un maestro enviado de Dios. Y le acuña esa frase típica, ¿verdad?, de los profetas de antaños, los hombres enviados por Dios. Así que Nicodemo está dando algunos buenos síntomas, ¿no? O sea, este hombre ha reconocido que Jesucristo viene de parte de Dios, ha creído que las señales son legítimas. Además de eso, está considerando que Jesús es digno de honor al llamarlo rabí. Todo apunta a que va bien. Nicodemo ha ganado de alguna manera 100 puntos. Está listo para anotarlo en la membresía de la iglesia temprana. Además, era un hombre de honores, era un hombre religioso, era un hombre celoso de la ley. Sabía la escritura a profundidad, era el maestro de Israel, era un hombre rico, la Biblia lo llama prominente, era un hombre principal, era un anciano. Hago una pregunta, ¿qué más le puede faltar a este hombre? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos así un hermano en nuestro grupo de discipulado? Este es el hombre. De hecho, estaría inclusive dando algunas clases en el discipulado. Muy bien, Nicodemo, has ganado 90 puntos. Tu problema fue que hablaste de sabemos en plural, pero bueno, a lo mejor era un asunto de yo y un grupo de discípulos como yo creemos que tú eres un maestro enviado. En el versículo 3, y ahí comienzo mi segundo punto, vemos la necesidad de nacer de nuevo en la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús no le dijo, nuestro maestro es hermoso, hermanos? Digo, si MacArthur viniera esta mañana y me dijera a mí, sé que eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede predicar como tú predicas si Dios no está con él, usted va a tener que agarrarme por los pies porque yo voy a volar. Digo, es un maestro respetado, ¿no? Bueno, ahí está. Nicodemo, el maestro de Israel, agarra a este joven ministro que no tenía más de 32 años y que no tenía más de un año de ministerio y le da tremendo elogio. Pero Jesús no responde nada a su elogio y mira lo que le dice. Apunta a su corazón directamente. Es todo. Él está hablando al corazón de un hombre que vino con una necesidad específica. Tal vez él no la entiende, pero Jesús ya la identificó y le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí tenemos el primer de cierto os digo, ¿verdad? Amén, amén. Un maestro, un rabino respetado podía terminar con la frase amén como para destacar la certeza y la veracidad de lo que decía al final de una frase. Pero nuestro Señor la usaba 2 veces y al principio de la frase como para imprimirle mucha más certeza y decirle a Nicodemo y a todos los que estamos aquí en esta mañana, presta atención a lo que voy a decir. Esto es ciertísimo, esto es digno de fidelidad.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note su texto, es maravilloso. No le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, porque Nicodemo se lo pudo haber tomado solo para él. Tampoco le dice, si no nacen de nuevo, como poniéndole un requisito a Nicodemo y al grupo de hombres que él representaba. Tampoco dijo, si no nacemos de nuevo, como queriendo decir, ustedes y yo tenemos la misma necesidad. Pues no, nuestro Señor no la tiene. Él dice, el que no nace de nuevo, poniendo en sus palabras la necesidad universal de que todo hombre tiene que nacer de nuevo. No importa la prominencia, no importa de dónde provenga, no importa si es fariseo de fariseos, si es hebreo, no importa si es el maestro de Israel, aquí está tu necesidad. Debes nacer de nuevo. Como lo dice la Biblia de las Américas, quien no nazca de nuevo. La universalidad del nuevo nacimiento lo vemos claramente allí. ¿Entiende usted lo que está pasando temprano en la conversación? ¿Se da cuenta lo que pudo haber estado pasando en la mente de Nicodemo? Es escandaloso, hermanos. El Señor les está diciendo que el ser fariseo, de hecho, ser el fariseo más prominente de su época, ser judío, ser parte del grupo de los 70 ancianos, como vemos en el texto, no le valen de nada. Nicodemo, una vida de estudio, una vida de sacrificio, de méritos, de arduas disciplinas, de costosísimas reglas, no te sirve para nada, Nicodemo. Todo eso te ha sumado 0. Nicodemo, puedes saberte la teoría del reino de Dios. Nicodemo, puedes enseñar el reino de Dios. Inclusive, Nicodemo, tú podrías esperar algo del reino de Dios. Pero si tú no has nacido de nuevo, Nicodemo, tú no estás en el reino de Dios. ¿Habrá algún Nicodemo entre nosotros esta mañana? ¿Habrá algún hombre prominente entre nosotros? Quizás rico, próspero en su trabajo, de alta alcurnia, estudiosos, celosos de su religión, al que Jesucristo hoy le diga en esta mañana, no te sirve de nada. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Nicodemo, las prostitutas y los ladrones te llevan ventaja, aunque seas judío. Wow, hermanos. Yo pienso que a Nicodemo se le tuvo que haber venido el mundo encima. El edificio de su religión se desboronó en estas palabras. Hermano, no importa cuánta actividad religiosa hagamos, si no hemos nacido de nuevo, no entraremos en el reino. No vale de nada la oración de fe delante de miles de personas. Escúcheme lo que le voy a decir con temor. No vale de nada el bautismo. No vale de nada la membresía en una iglesia si usted no ha nacido de nuevo. Veo a la gente tan preocupada por esto. Quiero la membresía en mi iglesia. A veces la gente va inclusive a la misión pasa eso. Quiero la membresía. ¿Y cómo hago para tenerla? Un momento. ¿Has nacido de nuevo? No, pero ¿cómo tú me vas a hacer esa pregunta? ¿Usted no sabe de quién soy hijo yo? Mi papá se caminó toda Katia, toda la avenida Sucre, evangelizando, integrado y entregando tratados durante toda la vida. Yo vengo de una familia evangélica, vea quién es mi abuelo. La pregunta, ¿has nacido de nuevo? Nicodemo, ¿has nacido de nuevo? Esa es la gran pregunta para nosotros hoy. Yo sé que hay gente aquí luchando con la pregunta. No estoy siendo repetitivo, créame. Yo sé que hay gente luchando con la pregunta. Si has o no nacido de nuevo y la has evadido una y otra vez, llenándote de actividades religiosas, no me voy a mover hasta que responda la pregunta, ¿has nacido de nuevo o no?
Si Jesús fue capaz de preguntársela a Nicodemo, yo debo ser capaz de preguntarla aquí. ¿Has nacido de nuevo o no? Esa es la pregunta que debemos responder. Por cierto, Nicodemo, es interesante la respuesta de Nicodemo, pero antes de abordarla, usted debe saber que la respuesta de Jesús no debió haberle sido a Nicodemo tan extraña, porque la idea de nacer de nuevo estaba medio clara en el pueblo judío. Es decir, cuando alguien pagano venía al pueblo judío y se quería ser judío, ellos pasaban por un proceso de purificación, de oración, etcétera. Y cuando él cumplía todo ese proceso, ese prosélito, se le llamaba recién nacido. De hecho, en las religiones mistéricas de los griegos estaba el ritual del nuevo nacimiento. Por lo tanto, las palabras no tuvieron que haberle sonado tan raras a este fariseo. Lo que le pudo haber sonado raro era por qué él tenía que nacer de nuevo. Digo, yo, eso sí me es raro. Que un judío tenga que nacer de nuevo, vaya, eso sí es bien extraño. Entonces, la palabra nuevo en griego tiene varios significados. Uno de los significados es por segunda vez. Si Nicodemo entendió esa palabra de esa manera, entonces él dijo, lo que Jesús me está diciendo a mí es que yo debo nacer por segunda vez. En otras palabras, que yo deba volver a empezar. Pero con toda seguridad, Jesús utilizó esta palabra en un significado mucho más elevado, que significa de arriba. La palabra griega allí puede significar de arriba o de Dios. Entonces, el Señor Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de arriba, necesitas nacer de Dios para ver el reino de Dios. Nicodemo entendió, Nicodemo, lo que necesitas hacer es comenzar una vez más, comenzar por segunda vez. ¿Entiende? Ahora mire lo que Nicodemo le dice. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Recuerda, Nicodemo no es un tonto. La pregunta es tonta, ¿verdad? Pero Nicodemo no es un tonto. Nicodemo está hablando en un sentido proverbial al maestro de los maestros y le dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Vamos otra vez a la pregunta, es interesante. Vamos. ¿Puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Usted qué respondería a eso? Obvio no. ¿Qué pregunta es esa? Ya va. Mire la palabra viejo aquí. Normalmente en el Nuevo Testamento vemos esta palabra griega prosbuteros, ¿verdad? De donde viene la palabra presbítero, presbiterio. Esa es la palabra que normalmente se usa para un anciano. Pero Nicodemo no está usando esa palabra. Él está usando una palabra rara griega que es la palabra gerón, de donde viene nuestra palabra gerontología, por ejemplo. Tiene que ver con un anciano de edad avanzada. Pero lo interesante aquí es que en Hechos capítulo 5, versículo 21, al concilio o al Sanedrín se le llama con esa misma palabra, con esa misma raíz. Entonces, lo que probablemente Nicodemo le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo aquí es, explícame, Señor, cómo un anciano viejo como yo, ya formado en la tradición, que lo ha intentado todo, estricto en la tradición de los padres, con una religión sin manchas como la que yo tengo, puede volver a comenzar. Me parece que es una pregunta sincera. Es la pregunta de un corazón que está comenzando a ser quebrantado por el Señor. ¿Cómo puedo yo, un viejo como yo, un anciano del Sanedrín como yo, con la autoridad que tengo, que lo ha intentado todo, cuya vida se pasa en estudiar y aplicar la ley, cómo puedo yo comenzar por segunda vez? Y entonces es cuando le dice, ¿puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve a Nicodemo usted en esta mañana?
Mire, si Jesucristo le hubiese dicho, mire, Nicodemo, yo lo que necesito que tú hagas es que entregues todos tus títulos y todas tus riquezas, como le dijo al joven rico, probablemente Nicodemo lo hubiese hecho. Si el Señor le hubiese dicho, Nicodemo, yo lo que necesito es que subas al cielo por tus propios medios, no sé, me lo imagino subiendo las montañas de Hermón o tratando de hacer una torre de Babel para ver si él mismo llega al cielo. O si Jesús le hubiese dicho, mira, yo lo que necesito es que te crucifiques en una cruz romana para que tú entres al reino. Tal vez el hombre hubiese estado dispuesto, pero en las palabras de Jesús hay una imposibilidad y él lo está notando. La imposibilidad es esta: tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí? Todos, ¿verdad? Entonces todos sabemos que ninguno de nosotros somos capaces de regular nuestro propio nacimiento. Es una imposibilidad. Lo mismo ocurre en lo espiritual. El fariseo tiene una pregunta, ¿verdad? Nicodemo tiene una pregunta. El Señor no lo va a dejar así. Vamos a ver cómo el Señor desarrolla el nuevo nacimiento y le da ese sentido espiritual e imposible para hacerlo por el hombre mismo. Jesús va más profundo en el versículo 5 y le dice, y este es mi tercer punto para los que toman nota, el nuevo nacimiento es espiritual. En el versículo 5 el Señor le dice, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Algunos han pensado aquí que por eso el bautismo, como los católicos romanos, es parte importante y necesaria para la salvación del hombre, pero no hay duda de que Jesús no está enseñando eso. De hecho, hay una conversación aquí entre dos maestros que conocen bien la ley. Nos parece que lo que Jesús le está diciendo aquí es lo que se registró en la profecía de Ezequiel 36, donde hay agua y hay espíritu combinado. Permítame leérselo. La profecía decía en Ezequiel: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les fundiré un espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Jesús lo que les está diciendo aquí a Nicodemo es que el nuevo nacimiento consiste en una nueva recreación, es la purificación del alma y la implantación de la vida de Dios en el corazón del hombre. Voy a repetir eso, hermanos. Es la implantación de la vida de Dios en el corazón del hombre. La implantación de la vida de Dios en el corazón del hombre. Esta nueva vida trae consigo nuevos afectos, una nueva voluntad, un amor hacia Dios, un odio hacia el pecado. Es una transformación en el ser tan extraordinaria que la única manera de explicarla es nacer de nuevo. Esa es la expresión, nacer de arriba. Le pregunto, hermano, no es un asunto de si usted acepta o no esta doctrina, es si usted ha experimentado esta verdad en su vida. ¿Ha experimentado esta verdad en su vida? ¿Ha nacido usted del Espíritu? ¿Ha nacido usted de arriba? ¿Es usted un hombre espiritual? ¿Es usted un hombre celestial? Hay muchas maneras de hacer la pregunta. Todas implican una misma respuesta: sí o no. ¿Eres condenado o eres convertido? Esa es la gran pregunta que debemos responder. Recordará usted que Nicodemo le dijo: ¿acaso puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice esto en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, aunque pudieras hacerlo, aunque pudieras entrar viejo como eres, 1000 veces más en el vientre de tu madre y volver a nacer, igual serás carne. Mire lo imposible que es el nuevo nacimiento en términos humanos. ¿Lo ve? Inténtalo.
Inténtalo, Nicodemo, anda, inténtalo. Si lo haces, solo producirás carne. Serás un hijo de tu madre y un hijo de tu padre, portando la naturaleza carnal, y ya usted y yo sabemos todo lo que eso implica. Por lo tanto, no puede nacer de la carne, tiene que ser del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquello que nace de Dios porta la naturaleza de Dios, replica, representa el carácter, las virtudes y la imagen de Dios. Es un nacimiento espiritual. Lo lleva Dios a cabo en el hombre e instaura la semilla del Espíritu en ese hombre. Creo que en este momento Juan no nos los dice, pero Nicodemo queda boquiabierta. Así como estoy yo. Entonces el Señor Jesús en el versículo 7 le dice: cierra la boca, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, te voy a dar un misterio. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Quiero que lea, o más bien escuche, yo se lo leo, Eclesiastés capítulo 11, verso 5. En el libro de Eclesiastés el sabio dice: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Nicodemo, esto es lo que el Señor le está diciendo: Nicodemo, tú no sabes por dónde va el viento, por dónde entra, por dónde sale o por dónde va a venir, pero tú puedes sentir el efecto del viento. Me encanta imaginar que Nicodemo en ese momento está siendo bañado con una brisa fresca de la noche. Y Jesús le está diciendo: así como sientes el viento en tu rostro, de la misma manera puedes percibir los efectos del nuevo nacimiento. ¿Están esos efectos en nosotros? ¿Podemos ver los efectos del nuevo nacimiento? ¿Puede verlo usted? ¿Puedo verlo yo en mi vida? Voy a mi cuarto punto: el ofrecimiento del Evangelio de parte de nuestro Señor. En el versículo 9, Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? O como lo dice la Biblia de las Américas: ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, Jesús es maravilloso, hermano. Jesús le da dos respuestas. Dos respuestas. Se acabó la teoría. Vayamos al efecto. Es lo que veo que Jesús está haciendo aquí. ¿Lo ve? Vamos a ver el efecto, Nicodemo. Vamos a ver el efecto. Vamos a dejar que el viento sople en este lugar. Veamos el efecto. Y lo primero que Jesús hace es reprenderlo por su incredulidad. Este maestro no era lento, no era tonto, era incrédulo, era necio, no quería creer. Eso lo vemos en el versículo 10, 11 y 12. Mira lo que le dice: tú eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Permítame añadirle esto, que se han hablado a lo largo del Antiguo Testamento. Tú que lo enseñas, ¿no te has dado cuenta que eso está ahí en todo el Antiguo Testamento? Verso 11. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Te aseguro, Nicodemo, que yo he visto con mis propios ojos los efectos del nuevo nacimiento en los hombres, en los discípulos que he llamado y en muchos otros que han creído. Yo lo he visto y te doy testimonio de lo que yo he visto. Pero ustedes, es decir, tú y el grupo de hombres que representas, no aceptan
nuestro testimonio. Nicodemo, si les he dicho las cosas más simples, es decir, las terrenales, y no creen, ¿te das cuenta? No es que no entiendan, es que no quieren creer. Entonces, ¿cómo vas a creer si les hablo las celestiales? Se acabó la conversación. Ya Nicodemo no tienes más nada que decir. Jesús no espera que diga nada. Y yo veo a Jesús diciéndole aquí, aunque no has creído las cosas terrenales, prepárate, porque te voy a decir las celestiales. Y ahí comienza. Y le ofrece libremente el glorioso evangelio. Entonces es como si le dijera a Nicodemo, vamos a corregir algunas cosas. Número 1, vaya conmigo al verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso tiene que ser algo celestial. Nicodemo, te corrijo, no soy cualquier maestro. No soy un buen maestro al que Dios le acompaña. No, escúchame. Yo soy el Hijo del Hombre. Tú sabes, Daniel 7. Yo soy el Hijo del Hombre que está aquí contigo hablando cara a cara en este momento porque descendió del cielo. Y nadie ha subido al lugar donde yo antes he estado. Pero Nicodemo, te voy a decir algo más. Tal es mi naturaleza, que mientras estoy hablando contigo, sigo estando en el cielo. Véalo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces todo comienza porque tú comprendas la naturaleza de quién soy yo. Por eso tu halago, Nicodemo, para cualquier maestro itinerante de Israel, para cualquier joven ministro, hubiese sido algo de muy grande honor. Pero para mí, que soy el Hijo de Dios, tales palabras te condenan. Lo que yo veo en la iglesia de hoy también me asombra. Muchos que dicen ser creyentes no tienen una imagen clara de quién es Cristo verdaderamente y la gloria de Cristo verdaderamente. Nunca comprendieron el grado de ofensa que representa su vida con respecto a la justicia y a la santidad de Dios. Ellos entienden que las cosas entre Dios y ellos están un poco mal. Pero bueno, Dios allá y yo aquí. Tampoco es que me la tengo tan atravesada con Dios. Yo no tengo problema con Él. Pero ellos no han comprendido que Dios sí tiene problema con ellos. Que la separación no es pequeña, es infinita. Nicodemo, vamos a corregir un poco esto. Yo soy el Hijo del Hombre que ha visto cara a cara a Dios, que vengo de parte de Dios. Por supuesto, Nicodemo no lo va a entender aquí. Nosotros sí tenemos la chuleta de todo el Nuevo Testamento. Pero vemos que la palabra Hijo de Dios implica toda esta belleza. Y lo otro que le dice a él es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, ya te expliqué quién soy yo, ¿verdad? Menos de eso no puedo tolerar. Menos de eso no se puede aceptar. Ahora te voy a explicar lo que tengo que hacer por ti.
y por el pueblo. Entonces, como está hablando con un maestro, cita un evento histórico que, como dijo nuestro hermano Junior, sacudió al pueblo de Israel durante el desierto. Fue tan impresionante ese evento que años después el rey tuvo que mandar a sacar la serpiente porque ya estaban adorándola. O sea, este evento impresionó al pueblo de Dios. Y Jesús le dice, mira, ¿recuerdas cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerda todo ese contexto, recuerde todo ese contexto. En el contexto tenemos a un Dios airado, a un Dios ofendido por un pueblo que murmuraba. Tenemos a un pueblo pecador que había traicionado a Dios, había olvidado la bondad de Dios y que tenía un veneno mortal que se lo introducían las serpientes que le picaban. Hermano, ¿usted sabía que en el desierto había muchos animales venenosos? Habían escorpiones, por ejemplo, sapos venenosos. ¿Por qué va a escoger Dios la culebra, la serpiente? Porque la serpiente siempre ha representado la maldición de Génesis, Apocalipsis. Había una maldición que los estaba envenenando y estaban cayendo por multitudes en el desierto. ¿Recuerda eso, Nicodemo? Recuerda que ese pueblo también se arrepintió, Nicodemo. Y recuerda que Dios, de manera amorosa, proveyó para ellos la sanidad total. Nicodemo, ¿sabes cuál era la sanidad, Nicodemo? Que la figura que los estaba maldiciendo y matando fuera levantada en un asta. Y ellos tenían que poner fe, no en el asta, en lo que Dios decía. Nicodemo, aquí está el Hijo del Hombre, que también llevará las maldiciones del pecado. Tendrás que levantar tu mirada y ponerla en mí. Y aquí están los 4 elementos que Nicodemo tenía que saber. Están los 4 elementos que usted tiene que saber. Dios está ofendido con el incrédulo. Si usted no entiende eso, usted no irá a ninguna parte. Número 2, Dios demanda que te arrepientas, que pidas perdón por tu ofensa. Número 3, que entiendas que la cura la ha provisto Él al levantar el Hijo de Dios. Porque todo aquel que muere en un madero es ¿qué? Es un maldito, como emblema del pecado. ¿Te das cuenta? La serpiente en el asta de bandera, ¿qué era? Era una serpiente sin veneno, ¿sí o no? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué es? Un hombre sin pecado, pero hecho pecado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros. Debes poner tu fe en el Señor. Debes arrepentirte de todos tus pecados. Es maravilloso, hermanos, que podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le predica a Nicodemo. Y entonces siempre surge la gran pregunta: ¿qué habrá pasado después con Nicodemo? ¿Habrá nacido de nuevo en ese momento o no? No lo sabemos. Sabemos que escuchó el Evangelio y no sabemos si en ese instante se convirtió. Pero a lo largo del Evangelio de Juan, el viento está soplando y hay algunos efectos maravillosos. Entonces el maestro que un día llegó de noche para que nadie le viera y habló con Jesús, se le ve un día de pie frente al Sanedrín, refutando a sus colegas y diciéndole: hey, ¿acaso nuestra ley no dice que primero debemos interrogarlo? Digo, solo como por preguntarlo. Hay progreso y crecimiento en Nicodemo. Ya lo vemos arriesgado, ya lo vemos hablando delante de sus homólogos. Pero después de la cruz, cuando los 12 hombres lo abandonaron, cuando ya no quedaba ninguno de sus discípulos
apareció Nicodemo con José de Arimatea, arriesgándolo todo por su amado maestro. Me pregunto si cuando lo vio crucificado esa tarde del viernes, habría recordado esa noche en la que se entrevistaron y el joven carpintero le había dicho: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se disiparon todas las dudas. Ahí está Nicodemo, apareciendo cuando los demás habían desaparecido. Eso es el efecto de un hombre que ha nacido de arriba. Se le ve progresando, se le ve creciendo, y al final, delante de la cruz, se le ve arriesgándolo todo. ¿Se ve lo mismo en ti? Hoy traigo una aplicación diferente, que el Espíritu Santo aplique de múltiples formas a cada corazón según Él considere. Voy a terminar el sermón con una ilustración. Se dice que un buen día, un indio extranjero quiso entrar al majestuoso palacio de un monarca, pero la guardia real no lo dejaba pasar. El indio, resuelto a entrar, decidió cambiar su forma de vestir para ver si podía disipar la guardia. Abandonó su taparrabo, abandonó el arco, abandonó la flecha y comenzó a vestirse como un hombre de la monarquía. Él era un verdadero hombre del palacio. Pero de nuevo, cuando intentó entrar, la guardia le negó rotundamente la entrada. El indio no se quedó con eso, y el indio probó toda clase de cosas. Mire, aprendió los idiomas del palacio, absorbió todas sus costumbres, se aseguró de lucir como un hombre de aquella alcurnia. Leía los mismos libros que ellos, comían lo mismo que ellos, cantaban las mismas canciones que ellas. Pero parece que todo fue en vano, porque cuando intentó entrar, no lo dejaron. Entonces el pobre indio, con lamento y lánguido en su corazón, agarró al guardia de la entrada y le dijo lo siguiente: dime, ¿por qué tú me has hecho esto? Yo he abandonado todas mis costumbres, dejé el arco y la flecha, mi lengua materna la olvidé, me he visto como ustedes y hasta sé que hago todo lo que ustedes hacen. El guardia, con una posición estoica y firme, le dijo: amigo indio, la orden real es que quien no haya nacido en estas tierras jamás entre en este reino. Amigo, si tú quieres entrar a esta tierra, tienes que nacer de nuevo. El majestuoso palacio se escondió a la vista del indio para siempre. Este indio moriría sin poder admirarse con la belleza de aquel palacio y las bondades de aquel rey que allí habitaba. El indio se fue con un corazón destrozado y sin ninguna posibilidad de conocer el bello pasaje y el bello palacio. Conforme iba caminando, el indio hablaba en alta voz diciendo: adiós, adiós, majestuoso palacio que albergas al rey en toda su gloria. Fuiste para mí una imposibilidad sin vencer. De tus alrededores me voy para nunca más volver. Mis ojos se cerrarán ya pronto y jamás podré saber qué es poner en el suelo bendito mis cansados pies.
infortunio para el indio, pero no tiene que ser el mismo destino para ti. Tú sí puedes entrar a ese palacio. No es una imposibilidad por vencer. El Señor ha vencido toda imposibilidad. Reconoce que Dios está ofendido y airado con el pecador todos los días. Reconoce que tu vida no le ha sido agradable, que te has encargado vez tras vez de pecar, de rebelarte contra Él y tentar su soberanía. Reconócelo. Reconócelo que lo que te agrada dentro de ti es un veneno mortal que se llama pecado. Reconoce que la sentencia de muerte ya ha sido dada. Tú no estás esperando el veredicto, tú estás esperando la ejecución del veredicto. El rey ya habló: culpable, 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 dice el tribunal del cielo. Eres un hombre culpable. Esa es la urgencia del mensaje. No te estamos diciendo, amigo, no vayas al infierno. Te estamos diciendo, amigo, sal del infierno en el que ya estás. ¿Lo entiendes? Entiende que a la misma vez ese Dios ofendido y airado ha provisto una medicina para ti. Es el Hijo del Hombre levantado en aquel viejo madero. Él no tuvo pecado, se hizo pecado por ti. Pon tus ojos allí y no los quites nunca de allí. Hermano creyente, qué provisión tan grande ha hecho Dios por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nacido de nuevo que estás aquí, hombre celestial que estás aquí, mujer celestial que estás aquí. Como dijo Charles Wesley en ese precioso himno, abrázate a su corazón, no te sueltes de él. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos toda la gloria y la honra a ti. Hoy abandonamos toda nuestra prominencia, toda nuestra posición, todos nuestros esfuerzos y miramos al Hijo de Dios levantado en el madero como la provisión por todos nuestros pecados, como el único que puede aplacar tu ira y curarnos del veneno mortal de la maldición del pecado. Gloria sea a ti por la provisión en Cristo. Y alzamos la mirada mucho más alto aún de la propia cruz y lo miramos ascendido en los cielos, triunfante y victorioso, sentado a tu diestra y gobernándolo todo. Nos aferramos a los cuernos de ese altar. Bendito sea nuestro Dios, Señor y Salvador. Permítenos vivir como hombres del cielo, como hombres que nacieron de arriba, que nacieron de Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.